Yo estaba haciendo la nota con Esteban Trebuch. Sí. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. El ruido que había en el estudio era verdaderamente... Sí, sí. Y entonces en un momento pedí que por favor dejaran de... Que yo estoy loco porque escucho voces. Sobre el tema de la falta de nafta que está atravesando todo el país. Es una postal por adelantado del futuro que nos va a traer Massa en caso de ser presidente. Del periodismo ensobrado. Que fuiste un poco más allá, que generaste algo... Si quieren mantener un espíritu corporativo para proteger a los corruptos, No, bueno, digamos no. que se hagan cargo los que quieren ponderar el espíritu corporativo para proteger a los corruptos. Acaba de llegar Javier Milei. Lo saludo. Javier, ¿Qué tal, Luis? buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias por venir en un momento tan importante. No, por favor, un placer. Igualmente. Esta es mi opinión. Massa no ganó solo el domingo porque a su capacidad de manejar el aparato con trampitas, ejerciendo casi la suma del poder público, mandaba jueces él a las cuevas y siempre al borde de la ley conseguía lo que quería. También ganó por su astucia para aprovechar los errores no forzados de sus adversarios. El propio Milei, que está acá, yo vi que reconoció eso, hablando de la primera vuelta, ¿no? En una nota que hizo con nuestro colega, trabaja con nosotros en el Observador 107.9, el querido Esteban Pelado Trebuch. Reconoció a Milei y yo la verdad que lo sentí como un acto de humildad, que entonces el ministro quizá había hecho una campaña desde el punto de vista de la efectividad un poquito mejor o mejor que la de él. Mirá. Bueno, él fue más eficiente en la estrategia de convencer gente en su pensamiento. Por eso yo siempre dije, no lo subestimen. Además, un profesional de la política. Por eso lo dije. Bueno, los errores de campaña que creo que tuvo Milei, él los analizará, y creo que lo está haciendo, también lo ayudaron mucho a Massa. Hola Javier, buenas noches, gracias por venir acá a tan pocos días de un momento crucial, ¿no? Yo te quería empezar preguntando qué hay en juego en estas elecciones, pero antes de eso, me gustaría que me hagas una reflexión sobre el tema de la falta de nafta que está atravesando todo el país. Bueno, me parece que es una postal por adelantado del futuro que nos va a traer Massa en caso de ser presidente. Básicamente lo que ocurre no es nada que no esté en un libro de texto de economía básica. Cualquier libro de texto de economía básica te dice que vos fijando precios, digo, eso en general se lo hace por debajo del nivel de equilibrio, genera un exceso de demanda, más gente que quiere comprar que la que quiere vender. La consecuencia natural de eso es que en algún momento la oferta desaparece, es decir, el desabastecimiento. Y esto efectivamente es lo que pasó porque hace un año Massa hizo un acuerdo, con el sector petrolero, de que los precios deberían ir por debajo de la inflación. Y en ese contexto, donde no solo que la tasa de inflación se aceleró y por lo tanto ese diferencial le costó muy caro al sector, sino que además el salto en el tipo de cambio, siendo un bien transable el combustible, evidentemente eso exacerbó el problema y entonces la consecuencia es que la oferta se desaparece y aparece el problema del desabastecimiento. Ahora, lo interesante de esto es la violencia con la cual el ministro Massa lo quiere arreglar. Y en la interpretación que hace, porque está claro que vos tenés un exceso de demanda. ¿Él qué es lo que dice? No, bueno, el problema es que mucha gente, nos está yendo tan bien que salió mucha gente a consumir nafta. Eso es la misma respuesta que dio Maduro en un contexto donde estaba faltando el papel higiénico y dijo que como los venezolanos comían tanto, estaban yendo mucho al baño. Cuando en realidad los venezolanos en promedio perdieron 10 kilos de peso porque no tienen para comer. Bueno, lo que quiero que se note es que es el mismo ejemplo de Venezuela. ¿Y cómo lo quiere arreglar? Lo arregla a garrotazos. ¿Qué es arreglarlo a garrotazos? Básicamente, ¿qué hace? Hace una amenaza a los oferentes que si ellos no ponen
El combustible lo que va a obligarlos es a que no puedan sacar ningún barco. Ahora, enseguida vamos a escuchar a Massa lo que dijo hace minutos, pero yo además me pregunto, si Massa tiene tanto poder y tanta capacidad, ¿por qué no le pega un telefonazo al presidente YPF y dice, mete la nafta inmediatamente en las estaciones de servicio, que esto se soluciona en un minuto, en vez de amenazar a todas las petroleras con que si el martes no está la nafta, no vienen los barcos? Bueno, seguramente él ya debe tener la situación encauzada y por eso pone ese último momento como para mostrar que tiene poder. Pero me parece que lo importante es la postal. Es la postal, o sea, te están adelantando de lo que es Venezuela. Vos sabés que en Venezuela, originalmente, vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada. Bueno, en ese país dejaron... ¿Cómo cero? ¿Cómo nada? No puede cero, ser. exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaba? Claro. Vio, ¿cómo terminó? Terminó Venezuela sin petróleo. Digo, Cuba, digamos, era un gran productor de azúcar, se quedó sin azúcar. Bueno, nosotros tenemos todo el potencial energético y nos termina faltando la energía. Escuchemos y veamos lo que dijo Massa a propósito de esto. En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice los precios, el Estado en los precios no tiene que intervenir, los argentinos tienen que saber que si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos. Para que quede claro, la discusión es el 19 de noviembre, si cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga valor de hoy. Que se entienda. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Está diciendo Massa que cuando vos seas presidente, el litro de nafta va a estar 680 pesos. Aunque nos acaban de decir que el litro de gasoil en Curuzú, Coatiá, se acaba de conseguir a 679 pesos. A ver, esto es parte de la campaña del miedo. Y si me lo permitís, Luis, lo voy a contestar con un ejemplo de un libro de texto de Juan Carlos de Pablo que es maravilloso. Va un hombre a un local y dice, quiero comprar ese jarrón. Entonces le dice, 500.000 pesos. Dice, ¿cómo 500.000 pesos? Enfrente cuesta 200.000. Compre enfrente. Ah, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 200.000. Es decir, precio hacia el que hay. Entonces, el mundo que propone Massa es un mundo en el cual, sabes que el precio podría ser cero, pero también desaparecerían todos los bienes. Entonces, en rigor, sí, el mundo que él tiene unos precios más bajos, pero sucede que entonces te quedás sin combustible, te quedás sin insumos para la medicina. La realidad es que... Como le está pasando a la Argentina. Pero yo quiero ir un poco más allá. Ganás y asumís la presidencia. ¿Por qué va a terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado o porque a medida que bajás los subsidios, la estabilidad hará crecer el salario y le resultará más barato de verdad al que sube el colectivo o al tren? Bueno, ahí hay varias cuestiones que también están vinculadas a lo que dije recién. Friedman decía, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, de alguna manera lo pagás. Es decir, vos hoy tenés los subsidios y vos lo estás pagando. ¿Lo estás pagando con qué? Con la emisión monetaria que genera inflación. Y esta es la parte interesante. Porque ¿cuánto te está entregando el Estado en términos de subsidio? 4 puntos del PBI. Pero por el otro lado, con la inflación te está sacando 8 puntos del PBI. Es decir, con el impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir? Que te está poniendo un peso en un bolsillo, pero del otro bolsillo te saca 2. Entonces, la pregunta es, ¿vos qué preferís? ¿Esa situación que estás -1 o quedar 0? Es mucho mejor 0. Entonces, es muy importante terminar con la inflación, sincerar precios. Pero, eso está bien y yo lo entiendo. Pero viste que es como una explicación subordinada. Al que le llegó la comunicación que con vos o con Patricia el boleto iba a valer 700.000, dice, dentro de un rato dijo, no, yo esto no lo puedo soportar. Bueno, ahí hay... ¿Entendés eso? La mentira tiene dos partes. Hay una parte de la mentira es cuando pone el precio. Que pone el precio de una manera propia de un primate. Perdón a la Sociedad Protectora de Animales de comparar a los primates con los funcionarios de Massa.
y que pone un número verdaderamente desopilante para espantar a la gente. No va a pasar eso con vos. No, no, porque nosotros vamos a recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Para que te des una idea, las empresas para estar en equilibrio, que es lo que cobran hoy, son algo así como cerca de 450 pesos. Estás hablando de las empresas de colectivo. Por ejemplo, el transporte. El número ahora, por ejemplo, con lo que nosotros decimos de que de recalibrar la ecuación económica financiera del contrato y eliminando el impuesto a las ganancias reinvertidas, ese impacto en el flujo de fondos de las empresas es tan fuerte que es equivalente a llevarle el precio del boleto a 400 sin que haya aumentado el boleto. ¿Te das cuenta cómo mienten? O sea que, a ver, vos, tu gobierno, ¿va a tener o no va a tener contención social? Obvio que va a tener contención social. De hecho, vos conocés a mi ministra de Capital Humano. Estamos todo el tiempo trabajando en esto. Pero no solo eso, no solo que el boleto no va a subir lo que Massa dice, que es un mentiroso, sino que además, como que vamos a dejar de estafar 8 puntos del PBI con la inflación, eso es plata. A ver, el hecho de terminar con la inflación implica ponerle a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares en el bolsillo. Es decir, él hizo todo este truco, esta magia, todo Victoria Pírrica, 2 puntos del PBI. Nosotros le vamos a inyectar 5 puntos del PBI terminando con la inflación. ¡Ey! Ok. Ahora, ¿cómo explicárselo a la gente para que sienta que está en su bolsillo? El otro día yo hablaba con un importante, no sé si es economista, pero me decía, mira Luis, ¿sabes para que lo entiendas? Para que lo entienda mucha gente y que para que esa gente se lo explique a sus hijos. Cuando se detuvo la inflación, con el plan austral o con la convertibilidad, casi inmediatamente la gente tuvo la sensación, no la sensación de que el poder adquisitivo del salario de sus honorarios era mucho más fuerte y mucho mejor que anteriormente. Bueno, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la estabilización. Cuando vos mirás los programas de estabilización de Argentina desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. ¿Y esto qué significa? Que aumentó la actividad, que aumentó el empleo, bajó fuertemente la inflación y subió fuertemente el salario real, es decir, que los salarios le ganaron por goleada a los precios. Eso tiene una explicación técnica. Dejo la nota para mis colegas, efecto Hume-Cantillon. Ahora vamos a explicar una caricatura. Supongamos que se da una situación donde la gente se asusta y sale del peso y va a demandar dólares. Pero en el fondo se está saliendo de los pesos, o sea que el peso tiene que perder poder adquisitivo. Eso significa que primero sube el dólar porque es un activo financiero, obviamente que asociado a eso sube el precio de los transables, asociado a ello después, más tarde sube el precio mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vas en ese sendero hacia adelante, a los trabajadores los estás matando. De hecho, hoy 1/3 de los trabajadores viven por debajo de la línea de la pobreza. Claro que sí. Pero estamos hablando de trabajadores formales. Sí, sí. Entonces, con trabajo y que eran la aristocracia de la clase media no hace tanto. Ahora vos fíjate esto. Esto es porque perdió poder adquisitivo el dinero respecto a todos los demás bienes. Ahora, ¿qué pasa? Todos tarde o temprano se van a empatar. Entonces, una vez que vos estabilizaste, sube el dólar, ya no sube más. Los transables no suben más. Los mayoristas suben un poquito más los minoristas. ¿Y cuál es el precio que más sube de todo? Los salarios. Vos vas a tener una recuperación de los salarios fenomenal. Es decir, por eso es tan importante. Porque aparte, no solo que hoy el impuesto inflacionario son 8 puntos del PBI, sino que además a los que más le pega es a los que menos tienen. Entonces, la mejor política social, si vos querés ser el campeón del progresismo, termina con la inflación. Porque a los que más vas a favorecer es a los que menos tienen. Porque les pega 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Entiendo, Javier. Te voy a pedir un favor, Matías. Poneme los 11 puntos del acuerdo entre Milei, Macri, Patricia Bullrich. Ponelo en la pantalla. En un segundito nos vamos a detener en eso, ¿no? Pero lo cuento rápidamente para ilustrar. Mantener la educación pública, no eliminar la coparticipación, mantener la prohibición de ventas de armas, mantener prohibición de ventas de órganos, defensa de la diversidad lesbiana, LGBT, respeto a la libertad de expresión. Después me gustaría hablar sobre la libertad de expresión. No romper las relaciones con China, Rusia y Brasil. Creo que quedan 3 más. Pero yo quiero preguntarte, con el fondo de esta... ¿Puedo hacer un punto? Sí, cómo no.
nosotros, en la reunión donde con la señora Bullrich, con la coordinación del presidente Macri, nosotros hicimos un pedido de disculpas mutua, que además fue sincero. Y te voy a decir, entre nosotros, la verdad que teníamos bastante ganas de arreglarnos. Ambos. Sí. Digo, si no... Digo, dicho esto... ¿Fue un aprendizaje para vos? Sí, absolutamente. ¿Político y humano? Sí, digo, en las dos direcciones, pero yo creo que las dos partes hemos reconocido esta situación. Porque si vos te recordás, Luis, algo que yo sistemáticamente he propuesto antes de las elecciones era que armáramos una nueva fuerza, que compitiéramos en ese nuevo espacio y que el que ganaba, ¿sí?, conducía y el que perdía acompañaba. No lo pudimos resolver en ese momento de esa manera. Terminamos llegando a las elecciones. Por un lado está la continuidad, que es Massa. Massa es la continuidad de este modelo decadente. Bueno, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hay en juego en esta selección? Claro, digo, Massa es la continuidad del modelo decadente. Massa es la casta. Massa, digamos, tranza con los empresarios prebendarios. Massa está rodeado de políticos chorros. Massa tranza con lo que tiene que ver con los sindicalistas tranza que entregan a los trabajadores. Massa, digo, tiene vínculos con algunos periodistas, digamos, que su accionar deja mucho que desear. Es decir, Massa tiene un ejército de profesionales que defienden cosas aberrantes. O sea, esa es la continuidad de la decadencia. Él es el rey de la casta. Digo, no hay más casta que Massa. Eso por un lado. Por el otro lado está el cambio. Y ahí hubo dos expresiones de cambio. Digamos, un cambio liberal, donde hay una versión más abrupta, que es la de la Libertad Avanza, la nuestra, y una versión más moderada, que era la que lideraba la señora Bullrich. Bueno, yo valoro fuertemente este apoyo incondicional que hace la señora Bullrich y el presidente Macri. No, porque lo que quiero que quede claro es que a mí no me condicionaron nada. Es decir, esto en realidad tiene que ver con los puntos bases que defiende Juntos por el Cambio y que va a ponerlo en la agenda como límite, pero a mí no me condicionaron nada, a mí no me condicionaron en ningún momento. Y yo te digo, en el 90% de la cosa estamos de acuerdo. Claro. Entonces, hay una palabra que es política y humana, la palabra moderación. No la considerás una mala palabra vos, ¿no? No, pero cada uno tiene una visión de las cosas. Y una manera de comunicarlas y expresarlas. Exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que yo quiero decir? A ver, cuando vos tomás su programa de política y el nuestro, digo, en el 90% de las cosas estamos de acuerdo. Es decir, muchas de las cosas quedó claro que era mentira, vos mismo lo señalaste, digamos, no sé, la venta de órganos, la venta de bebés, o sea, todas mentiras, o sea, y nosotros las hemos explicado, quizás no lo hicimos todo lo exitosamente que podríamos haber sido. Es probable. O fuiste demasiado vehemente, o demasiado extremo. Por eso seguro, por ejemplo, digo, errores se cometen, digamos, soy humano, ¿qué querés? Digo, cometo errores. No, o sea, eso es normal. No, claro que o sea, digo, lo normal sería no cometer errores. No, pero te doy un ejemplo. En el tema de los periodistas y la libertad de expresión, yo quiero ser muy claro acá. Yo comprendo, porque hace años que trabajo en la industria de los medios, que hay medios de comunicación completos, que son más que medios de comunicación, proyectos para obtener negocios distintos al de los medios de comunicación. Está claro eso. Que tienen a su servicio periodistas corruptos, gerentes corruptos, que no les importa menos la información que sus negocios particulares. Y que están dispuestos a transar con el poder de turno, se llame Massa o como se llame. Pero también creo que fue, y te lo digo muy sin ánimo de confrontarte, excesivo plantear la idea de que todo el periodismo, una buena parte del periodismo, sobre todo los laburantes, los periodistas que no les alcanza para llegar al fin de mes, forman parte del periodismo ensobrado. Incluso la Academia de Periodistas, que puede tener gente con la que yo no estoy de acuerdo, que no, se plantó muy fuerte con eso. ¿No crees que fuiste un poco más allá, que generaste algo? A ver, las generalizaciones siempre tienen un problema. Pero que hay un montón que están sucios. Sí. Hay un montón que están sucios. Es decir,
Digo, que hay periodistas que mienten recurrentemente para ensuciar, digo, no hay duda. Que hay periodistas que se dedican solamente... A ver, porque yo puedo entender el error. Pero el error, si es error, por definición, es ruido blanco. Está normalmente distribuido. Un día te cae de un lado, otro día te cae del otro. Ahora, si el error cae siempre del mismo lado, es muy raro. Es muy raro. Entonces, si vos todo el día el error te cae del mismo lado, mira, a mí, digamos, o sea, es un problema estadístico. Entonces, y bueno, entonces, si quieren mantener un espíritu corporativo para proteger a los corruptos, bueno, digamos que se hagan cargo los que quieren ponderar el espíritu corporativo para proteger a los corruptos. En nuestro caso, digo, no hablo por mí, hablo por muchos colegas de La Nación Más también, no por todos, por muchos colegas. Bueno, está bueno que aclares, no por todos. No, claro, yo no estoy ni en la cabeza, pero acá, bueno, a nosotros al contrario, nos acusan de ayudarte a, de tantas veces que viniste, nos acusan de ayudarte a generar a alguien muy competitivo como el que sos ahora. Pero yo quería preguntarte esto. Vos te das cuenta, ¿no? Que es una visión retrógrada de cómo se ven las cosas desde la oferta. Es como que vos, a ver, le podés imponer la oferta a alguien. O sea, si no te elige la demanda. No. Es decir, vos podés crear el producto más lindo de todo, pero si no lo quiere nadie, a la quiebra. Sí. ¿No? Digo, es una versión bastante autoritaria y propia de la gente de izquierda. Sí. Digo, que tiene pensamiento vinculado a la izquierda. ¿Por qué decís que la neutralidad de los radicales esconde el deseo de irse con Massa? Porque efectivamente ellos se sienten... Digo, quiero separar los radicales, ¿no? No todos. Quiero separar los radicales. De nuevo, no generalicemos, digo yo, está bien. Exacto. Vos tenés una línea de radicales que derivan de la línea nacional, que es la de Leandro Alem. Esa es una línea liberal. Esa es parte de la solución. La parte del problema es la que deriva de Irigoyen, que si vos querés, para los más jóvenes, la línea alfonsinista, la línea, digamos, de izquierda, digo, franja morada. Desde el punto de vista económico, quizá, ¿no? Desde el punto de vista económico. No sé, digamos, también tenía sus facetas bastante autoritarias. ¿O acaso no se puso de acuerdo con Duhalde para llevarse puesto a De la Rúa? ¿No? Digo. O sea, en algún momento pasará mucha tinta debajo del puente, más que agua, y alguien, digamos, va a reestudiar lo que pasó en el 2002, ahora, ¿no? Vos al mismo tiempo aceptás que Massa es un político profesional. Absolutamente. Inteligente y por eso dije, jamás hay que subestimarlo. Claro, inteligente, algunos dicen que utiliza la inteligencia para el mal, y otros dicen que a veces lo usa para el bien, y otros dicen para el mal. Matías, te estoy desordenando un poco. Hoy Massa empezó a imitar o a tomar las banderas de Raúl Alfonsín, las banderas de Raúl Alfonsín. Va por el buen camino. Más democrático. Va por el buen camino porque lleva la tasa de inflación en la punta es 300%. Sí. Tiene una relación en el Banco Central de pasivo remunerado, base monetaria, peor que la que tenía, digamos, el primer trimestre de Alfonsín. Así que digo, quizás Javier, le está copiando la hiper. No ese Alfonsín. El Massa que hoy en Tucumán imita al expresidente diciendo... y si alguna vez nos encuentran al lado del camino, esa mística de la vuelta a la democracia, que no tiene nada que ver con la economía, Javier, y para mucha gente es valorable. Está empezando a tomar esa bandera, sin ningún prurito, porque pero de vuelta, nosotros tenemos una alternativa que es democrática y mucho más democrática que lo que es el kirchnerismo. ¿En qué sentido mucho más democrática? Y porque básicamente no es muy democrático esto de, por ejemplo, utilizar los medios del Estado para... para decir en veda que el boleto... Las cosas del boleto. Sí, pero esto no lo hicieron solamente en los medios de transporte, lo hicieron en ANSES y con, digamos, todo el tiempo sembrando la campaña del miedo. Es decir, y utilizar los recursos públicos para eso no está bien. O sea, y hacer negocios con el aparato del Estado, digamos, eso tampoco está bien. Pero entonces, ¿comprendés que va hacia un verosímil en donde como vos apareciste con la motosierra... Pero la motosierra tiene que ver con el tipo de ajuste que nosotros proponemos. A ver, vamos a ponerlos así, Luis. Sí. Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. La peor crisis de la historia porque tiene, de vuelta, un desequilibrio monetario peor que 2001. Que la previa del Rodrigazo, tiene una relación pasivos remunerados
sobre base monetaria en el Banco Central peor que el primer trimestre del 89, la previa de la hiper de Alfonsín, y tiene indicadores sociales peor que el 2001. Más del Es decir, 40% de pobreza. exacto, por lo tanto, digo, indigencia. por lo tanto, estamos con algo que está a punto de estallar y va a ser un desastre colosal. Inexorablemente, lo digan como lo digan, acá hay que hacer un ajuste. Ahora, el punto es quién paga el ajuste. ¿Massa qué propone? Massa propone, como ha pasado en los últimos 100 años en la historia argentina, que el ajuste lo pague el sector privado, que lo paguen los argentinos de bien, que lo paguen los honestos. No, yo dije no, en mi caso no, que el ajuste lo pague la política. La motosierra no va contra la gente, la motosierra va contra los políticos chorros. ¿Qué gasto de la política? Por ejemplo. ¿Qué gasto espurio de la política? Pero, por ejemplo, para mí lo más escandaloso es la obra pública. ¿Me entendés? Vos podés ir a un sistema de iniciativa privada. No decís que no va a haber más obra, que no va a haber más obra que le pueda servir a todos, se llame obra pública o no, sino el tipo de obra pública que hoy propone. ¿Podemos decir que son obras de infraestructura? Claro. Bueno, pero en lugar que la haga el Estado, que la hace mal, cara, ineficiente, podés utilizar el mecanismo de iniciativa privada a la chilena y te ahorraste 3 puntos del PBI. ¡Ey! Tremendo número. También, digo, podés eliminar las transferencias discrecionales, ¿sí? Que es un elemento por el cual el Poder Ejecutivo se la pasa apretando a gobernadores. ¿Sí? No solo eso, digo, podés ir a una eliminación de los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato, pero sobre todo por el impacto que tiene en dejar de emitir dinero y bajar la inflación. Perfecto. Te interrumpo con esto para no dejar colgado esto. Lo que yo te decía de Massa, que lo que hace de manera inteligente Massa es viajar hacia el supuesto centro, que los dos están buscando y que vos también estás buscando, se te nota. Mejor para vos, ¿no? Supongo que y para lo que querés buscar, pero lo hace de esta manera, que lo debe tener estudiado, por algo lo debe hacer. Mirá. Luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino. ¿Entendés que se alfonsinizó? Supongo que para hablarle a los votantes de Lustó, de Gerardo Morales, supongo. Sí, que ya lo votaron en las generales. ¿Cómo es eso? Sí, claro, porque ya ese grupo ya traicionó a Bullrich. Ese grupo ya lo traicionó a Bullrich. Siempre quisieron estar ahí. Vos decís por los resultados en Mendoza, en siempre Córdoba, quisieron en estar Santa Fe. ahí, siempre quisieron estar ahí. Ellos se sienten más cómodos ahí. Por eso me parece que, ¿sabes qué? Hay cosas muy interesantes de la última elección. Primer punto, 63% de los argentinos no quieren el kirchnerismo. Me parece que es un dato importante. Y aún con todo el PBI que tiraron encima y la campaña del miedo. A pesar de, claro, a pesar de todo eso. ¿Vos creés que forzaron la máquina y que esa máquina llegó a su techo? Esa es la sensación que yo tengo. Ajá. Otra cosa más que yo veo. Si vos te fijás, voy a hacer dos lecturas. Por favor. Una que tiene que ver con la libertad de avance y otra después más general, más importante todavía. Vos fíjate, nosotros sacamos el 30% de los votos con un discurso liberal, libertario, limpio, ¿sí? De frente, no maquillado, digamos, Sí. O sea, yo diría muy espontáneo y hasta poco profesional porque se le fueron las puntas de la moderación, pero eso lo digo yo. Por eso, a lo que voy es lo siguiente. Eso es el máximo registro que tuvo una expresión liberal en la historia argentina, desde la ley Sáenz Peña para acá. ¿Comprendés que es con el estado de situación y no porque, con todo respeto, no porque vos te llamés Javier de nombre y Milei de apellido, parece, que hay un contexto. Hay un contexto, ¿no? Digo, Sí. estas cosas no nacen de un repollo. Sí. No, digo, Sos el emergente. Digo, Es- exactamente. No me creo el centro del mundo ni de casualidad. Ahora bien,
Además, si eso pasara, mi rabino estaría fallando, lo cual, y yo lo considero una superestrella. No. Así que eso no... No digamos, entendí lo último, pero no importa. No, porque hay toda una cuestión, digamos, vinculada a el ego. Digo, tener el ego en caja. Y una cosa que es muy importante, tener el ego en caja. ¿Lo estás tratando de tenerlo No, en caja? yo digo, absolutamente lo tengo en caja. Digo, una de las cosas que creo que se vio con mayor claridad en la nota que hicimos con Johnny Viale el lunes fue esa, es decir, mirá, digamos, o sea, esto sirvió, este cachetazo sirvió para poner los patitos en orden de algunos que estaban medios desalineados. Y digamos, y para ver algunos errores que había que corregir también. Digo que propios. Exactamente. Dicho esto, pero además no existe en la historia, digamos, del planeta, digamos, que un liberal libertario consiga estos números. Y menos que logre entrar en un balotaje. Por lo tanto, estamos frente a un evento histórico. Digo, esa, si vos querés, la parte chiquita, porque es lo que nos atañe a los liberales libertarios. Pero hay algo que es más fabuloso. Hay el 53% de la población que votó por un cambio hacia la libertad. Esto me parece, esto no hay registro en Argentina, que alguien que quiera abrazar las ideas de la libertad coseche el 53% de los votos. O sea, en dos expresiones que compitieron por el cambio, una se impuso, y por eso yo valoro tanto la humildad y la grandeza de la señora Bullrich y del presidente Macri. Es decir, bueno, hubo dos expresiones de cambio, eligieron la que lidera Milei, acompañemos a esto. Porque dicho sea de paso, si hubiera pasado al revés, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué hubieras hecho? Acompañar, de la misma manera, acompañar... Ahora, vos comprendés, por ejemplo, algunos dirigentes radicales está claro que están más cerca de Massa que vos, ¿no? Yo particularmente no quiero yo estoy bastante lejos de Massa. Sí, perdón, ellos están más cerca de Massa que vos. Yo me niego a hacer la autopsia de Juntos por el Cambio porque es un problema de los dirigentes que tendrán que analizar ellos. Porque la verdad que estamos demasiado preocupados y angustiados como para que se arreglen ellos. Y lo digo también, si hay que hacer una pequeña autopsia de gente de la Libertad Avanza que quedó descontenta, háganla ustedes. Para mí no tiene tanto interés. Ahora, fíjense, por ejemplo, el gobernador de... Hay muchos radicales, los nombro, pero es deductivo, no lo sé, como Alfredo Cornejo, incluso como Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Dice, voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco. El mandatario correntino se diferenció de la neutralidad que estableció su partido para el balotaje, pero no adelantó si apoyará a Massa y a Milei. Yo creo que en este caso, la explicación que da es... Dejemos que la gente vote como tiene que votar. Y yo no voy a interrumpir ese proceso. Eso siempre así. Es correcto. Eso es así. A vos esto no te enoja, ni no decís, tenés que venir conmigo. No. A ver, a mí no me enoja nada. Digo, yo ya estoy como Walt Disney. Sí, solamente cuando hablan un poco fuerte. Yo estoy como Walt Disney. Sí. No me caliento más. ¿Ok? Ahora, dicho esto... van cayendo el chiste. Preparen el meme. Sí. Ahora, lo que yo te digo es, si vos no vas a votar, en realidad estás favoreciendo a Massa. ¿Pero por qué si eso? votás, A ver. ¿Lo podemos llevar al extremo? Yo escucho la explicación por más compleja que sea, porque todavía hay cosas que no termino de entender. Pero vamos a hacerlo bien borgiano, ¿no? Llevarlo al límite. En el límite, solamente terminan votando los que votaron a Massa, confirmando su voto, los que me votaron a mí, por decirlo de alguna manera, confirmando el voto, y los demás no van a votar. ¿Cómo termina la elección? Ganando Massa. Listo, pues ese es el argumento. Cuanto más voto en blanco haya, más... Claro, cuanto más voto en blanco, cuanto menos gente vaya a votar, más favorece que gane Massa. Y que a mí me parece que hay que tomar conciencia de la situación. Bueno, o sea, porque Massa es la continuidad de la decadencia. Entonces... La pregunta que debería hacerse la gente es, ¿qué quiere? ¿Que continúe este sistema que nos empobrece o un cambio hacia la libertad? Porque de vuelta, ahí hubo una frase... Un cambio para la libertad que para algunos es un salto al vacío. ¿Por qué no es un salto al vacío, Javier? Pero, a ver, ¿por qué no es el salto al vacío seguir con Massa, que cada vez esto se parece más a Venezuela?
¿Cómo va a ser un salto al vacío abrazar la idea de la libertad si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos? Si tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Aún los países limítrofes de la Argentina, ¿no? Pero por eso, o sea, todo aquel que abraza la idea de la libertad prospera. Digo, el mejor caso es Argentina. En 1860 era un país de bárbaros, digamos, anexada a Buenos Aires a Argentina, Lo que pasa es que está lejos 1860. Pero la pregunta Pero de es... vuelta, te tomo el punto. Digo, pero lo hizo Irlanda hace poco, el mismo modelo, y vos sabías que hoy Irlanda tiene un PBI más grande que el de Estados Unidos. Y cuando arrancó hace 30 años era de los países más miserables de Europa. ¿Comprendés, Javier, que quizá no se pueda dolarizar de inmediato o quizá ni siquiera se pueda dolarizar? Que quizá entre la idea de detonar al Banco Central y tener un Banco Central independiente como la que hay en Perú, hay diferentes matices y ¿estás dispuesto a transitarlos, esos matices? A ver, de vuelta, nosotros tenemos una agenda. O sea, nosotros somos la expresión del cambio que ganó y que entró al balotaje. El apoyo que hemos recibido es un apoyo incondicional y nosotros vamos a tratar de impulsar nuestra agenda. Punto 1. Dentro de esa agenda, digo que tiene la reforma del Estado, baja el gasto público, baja de impuestos, eliminación de regulaciones, ¿sí? Digamos, modernización del mercado laboral, profundización financiera del mercado laboral, apertura unilateral, digamos, o sea, toda esa lógica, digo, eso estamos todos de acuerdo. O sea, la cuestión es... Los ritmos, los instrumentos... La cuestión, ahora, la cuestión del Banco Central para nosotros no es negociable porque para nosotros robar está mal. Ahora, seguramente eso dará a mayores discusiones, habrá más discusiones honestas intelectualmente y menos... ¿Estás abierto a esa discusión? Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, ¿sabe por qué? Porque nosotros ya venimos de ahí. Es decir, Friedman ya sobre los últimos años de su vida se dio cuenta que el Banco Central era una máquina de despoliar gente. Entonces, la verdad es que cuando yo miro la historia monetaria argentina, primero, ¿desde cuándo es Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en 1895? ¿De cuándo es el Banco Central? De 1835. Sí. Es decir, que Argentina llegó a ser el país más rico del mundo, no tenía Banco Central. La inflación antes de que existiera el Banco Central era del 0,9% anual. Cuando creamos el Banco Central, que fue mixto por 10 años, en esos 10 años la inflación saltó al 6% anual. Número muy alto para los registros de la época. En 1946 Farrell lo estatizó. De ahí hasta el 1991 vos tuviste 250% de inflación promedio. Tuviste que le quitaste 13-0 a la moneda, destrozaste 5 monetarios, tuviste 2 hiperinflaciones sin guerra, un desastre. En el 91, ¿qué vino? La convertibilidad. Que le sacaste la navaja al mono asesino que es el Banco Central. La inflación promedio del periodo de la convertibilidad fue 9%, pero esto es muy importante, porque esto es sobre los efectos de lo que nosotros proponemos. Después de 20 meses, Argentina estaba entre los países de menos inflación del mundo. Es decir, ¿cuánto nos va a tardar estabilizar la economía? Entre 18 y 24 meses. ¿Ah, sí? Estabilizar la economía va a demorarte, si tus proyectos se cumplen y si son aceptados por el resto de tus aliados, entre 18 y 20 meses. Y 24 meses, sí. Ok, me preparás lo de Schiaretti diciendo que Massa es más kirchnerista que Kirchner, creo, no sé. Pero antes de eso... Pero me comprendés que... Sí, ahora... A ver, y después salimos... Cuando no encontraron la forma de financiar el déficit fiscal, los políticos delincuentes, en lugar de bajar el gasto público, ¿qué hicieron? O no suben los impuestos, o porque crearon nuevos impuestos, y además le dieron rosca a la maquinita. ¿Y qué decían? Que esta vez iba a ser diferente. En los primeros 4 años del régimen K, la inflación estuvo cerca del 10%. En el segundo periodo del régimen K, 20%. En el tercero, 30%. Con Macri, 40%. Hoy viene viajando en la punta anualizada al 300% anual. En alimentos arriba de 400, mayoristas arriba de 600. Digo, tenemos un desequilibrio monetario monstruoso. Digo, ¿cómo cree que va a terminar? Va a terminar mal. Okay. Entonces, el punto acá es de vuelta. Que Massa no les mienta. Massa va a tener que ajustar. Porque ajusta por la buena o ajusta por la mala. Pero cualquiera de los ajustes que propone Massa, ya sea por acción, impuestazo, o por omisión,
con un desborde inflacionario, que es otra forma de impuestazo, lo paga la gente de bien, la gente de laburo. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros vamos a laburar para desactivar esa bomba y que lo pague la política. Bueno, hablando de esto, un par de cosas para decir. Una sobre Massa. Insisto, Massa fue invitado para el próximo domingo 5 de noviembre a esa misma silla en la que está en este momento Javier Milei. Lo anticipo para que sepan que nuestra voluntad es invitar a los dos candidatos que van por el balotaje, que compiten por el balotaje. Lo segundo, Macri va a estar con José del Río en minutos cuando terminemos con la cornisa, una entrevista exclusiva de nuestro colega José del Río en el programa que sigue, hoy a las 22. Quizá nosotros antes de la entrevista podamos conversar con José del Río para que nos cuente un poco de qué se trata, o los detalles o el contexto. Y lo tercero, Macri puede ayudar a darle más sustentabilidad al deseo de cambio, política, no sé, absolutamente. Desde el punto de vista de la gestualidad. Absolutamente. Absolutamente. ¿Vos lo escuchás a Macri? ¿A vos qué te parece? No sé, decime vos. No, yo creo que lo entiendo que sí. Yo creo que lo escucho bastante. Es decir, ¿Lo ves como un primus? Bueno, yo tengo, a ver, por algo yo propuse esa interna, crear un nuevo espacio y la interna. Porque aparte yo estaba convencido que no solo que ganábamos en primera vuelta, sino que pasábamos la mitad de los votos, y efectivamente eso ocurrió. Yo creo que eso tanto el presidente Macri como la señora Bullrich lo vieron perfecto y se dieron cuenta que la demanda de cambio hacia un mundo liberal es muy fuerte en Argentina, es muy fuerte, y que si sabemos imponernos a la continuidad que representa Massa de la casta y el statu quo empobrecedor, es una oportunidad enorme, enorme, porque fíjate esto, el riesgo que tenemos es que a pesar de que estén tan golpeados, cometer errores desde el otro lado, que lo que sería perder contra Massa, siendo que el 53% de los argentinos eligió un cambio hacia la libertad. Sería un verdadero despropósito. Por eso yo valoro tanto el gesto de humildad y grandeza tanto de la señora Bullrich como del presidente Macri. Y debe haber unos cuantos más que ahora van a estar apareciendo. Además de Pinedo, dicen que probablemente Santilli se pronuncie. Están esperando como pronunciamientos individuales y en cascadas. Hablando de Macri, acaba de decir, creo que se lo dijo en una nota Eduardo Feynman, le hicieron a Milei lo mismo que me hicieron a mí, una campaña del miedo terrible. Sí, de hecho... En 2015, ¿no? Exactamente, él lo explicó. Yo escuché esa nota, es una nota verdaderamente... ¿La que hizo Eduardo? Sí, de colección. Son 39 minutos 15 segundos, pues casi te diría, casi 40. Ah, ¿lo viste? No, sí, me tomé el trabajo de escucharlo. ¿Querés que te ponga los ejemplos que dio para decir esto? Y una de las cosas maravillosas que dijo es justamente la campaña del miedo, cómo, digamos, después del debate sale muy arriba de Scioli y sin embargo... con terminan la campaña 52 a 48, sí, una un cosa punto y medio de diferencia, fue tremendo. Por ahí tenemos después recuerden los porcentajes. Pero dale, Matías, mándame lo que me dijiste sobre los ejemplos. Esto lo tuiteó Javier Milei. No solo voté a Milei, son textuales de Macri, ¿no? Entiendo. Sí. No, esto tiene que ver con trolls. Ah, son bots de Twitter que publican exactamente lo mismo. Lo mismo, exactamente. ¿Qué es esto? Bueno, una de las cosas que sucede es que vos vas a una entrevista y te operan con noticias falsas. Arman noticias falsas y las tratan de establecer con... Algunos son bots y otros no son bots. A mí humildemente me pasó, y nunca le presto tanta atención, pero a mí me hicieron decir, y hay mucha gente que todavía me para por la calle, que yo comparé a Alberto Fernández con Mandela. Nunca lo hice, nunca se me ocurriría, ni cuando asumió, ni antes. Y la repiten. Vos estás hablando de esto. Por eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba haciendo la nota con Esteban Trebuch, y nada, el ruido que había en el estudio era verdaderamente... Sí. No estamos hablando... ¿Por qué ruido hay normalmente? Pero el ruido que había era verdaderamente bochornoso.
no era propio para ningún tipo de entrevista. Y entonces en un momento pedí que por favor dejaran de... Y eso lo tomaron como un acto violento. Digo, propongo que vean o sea, súper educado. Ahora bien, un periodista con la complicidad de su superior, por decirlo de alguna manera, utilizó eso para decir que yo estoy loco porque escucho voces. Es grave. Es grave, digamos, periodistas y algunos supuestamente serios mintiendo de manera tan desaforada. Entonces, la realidad, después la información apareció, pero yo una de las cosas, digo, este es uno de los tantos casos. Eric García es una gran música. Sí, pero justamente publicó un tuit en línea con los que publicaron todos. O sea que hubo una orden. Es más, yo encontré el tuit que se les filtró que decía, chicos, publiquen esto, que era ese. Entonces, ¿ves? Está acá. Chicos, lamento decirle que después de la entrevista... Es el mismo. Sí. Entonces, son un montón, ¿ves? Sí, entiendo. Yo voy a decir algo con respecto a eso que lo dije en la editorial. Cristina también se quejó por lo mismo que te quejaste vos en su momento, y Massa también a veces tuvo reacciones intempestivas. No estoy defendiendo a nadie. Yo hago un punto. Sí. Yo hago un punto. Digo, a ver, casos concretos. Digamos, un periodista, en un programa de un periodista supuestamente prestigioso, digamos, levantando esa mentira. ¿A vos no te parece de una gravedad enorme? Sí, me parece que sí. Que se suelen hacer operaciones para un lado y para el otro, y me parece grave. Sí. Me parece de una gravedad enorme. Ahora, digo, yo no vi, digamos, ni al periodista que dijo esa aberración, ni a su responsable superior en ese programa pedir perdón por esto. Y sí lo vi estar haciendo campaña por Massa por otro lado. ¿Crees que hubo fraude el domingo pasado? ¿Microfraudes? Y hubo muchas situaciones irregulares, pero de vuelta... ¿Y es verdad que una parte de Juntos por el Cambio te va a ayudar a fiscalizar el domingo 19 de noviembre? Sí, nos van a ayudar a fiscalizar porque acá lo que está en riesgo es la democracia. Está en riesgo la democracia. Entonces, la verdad es que nosotros no... De vuelta, dentro de las cosas que tenemos que corregir está eso. Y bueno, entonces sabemos que tenemos que pedir ayuda, pedimos ayuda y también pedimos a la gente que participe y se involucre activamente. Y porque se queda si no hasta el roba... último minuto en la mesa, porque después vienen los telegramas. Vos te quedás todo el día en la mesa y después te publican cualquier telegrama, exactamente. ¿No? Entonces ahí nosotros lo que estamos pidiendo es que la población, digamos, nos acompañe y defienda los votos, pero esto ya no es solo por nosotros, sino para defender, digamos... es decir, que si nos van a ganar, que nos ganen lealmente, no que, digamos, o sea, que se nos vayan 4 puntos. Entiendo. En estas cosas. Entiendo. Luisito Basulla, ¿me das los ejemplos y los ejemplos nuevos que tenemos para hablar de microfraude mientras seguimos conversando con Milei? Dale. Bueno, uno de los lugares donde más ocurrieron estas situaciones es en el norte argentino. Ayer en televisión se lo preguntábamos a Pinedo y dijo exactamente, reconoció esto y que le van a garantizar fiscales a Javier Milei. Bueno, datos, dale. Acá están los datos, mirá. Algunos de los ejemplos en Salta, en Santiago del Estero, sobre todo nos centramos en Santiago del Estero. Mirá este dato. Dale. Acá lo tenés. Fíjate esto que te mencionaba. Se ve poco, explícalo, dale. Se ve medio desprolijo, dale. Toda una familia, porque coincide el apellido, Mansilla, Adriana Mansilla, Norma Mansilla, Paola Mansilla, fiscalizó, fue presidente de mesa y fue fiscal de parte. 219 votos, Unión por la Patria, 219 votos, arreglado con Liquid Paper, 34 votos, La Libertad Avanza, 7 votos Juntos por el Cambio. Telegrama, ¿cómo terminó esta historia? Mirá, de 219 pasamos a el mismo número, 219, y La Libertad Avanza, 0, está en blanco. Muy bien. Yo, después de una brevísima pausa, te voy a preguntar, Javier, viste que el domingo 19 de las elecciones va a haber feriado largo, y la Cámara Nacional Electoral ya le pidió al gobierno que pase el feriado para el otro día, y el gobierno no lo quiere pasar. ¿Vos crees que está alentando la baja participación? Contestámelo ahora esto. ¿Sabes qué? Si vos necesitas hacer trampa, es porque perdiste antes de salir a jugar a la cancha. Entonces quiere decir que están asustados. Es decir, los números están bien apretados. Quiere decir que estamos muy competitivos. Y te voy a decir más.
Si la gente efectivamente es como dice el gobierno, que se va a ir de vacaciones y se va a revolear la posibilidad de que siga este modelo empobrecedor que encarna Sergio Massa, bueno, entonces después no nos pongamos a llorar. Esto requiere la responsabilidad de todos. ¿Sabes qué? Va a ser interesante que no muevan el feriado. ¿Sabes para qué? Para que demostremos que no queremos que nos lleven puestos. Cuando volvamos te voy a preguntar sobre algunos nombres que hay rondando para ayudarte a vos. No sé si dentro del gobierno o no. Gente como Dietrich, Sturzenegger, Iguacel, etcétera, etcétera. ¿Me esperás unos segundos? Javier, nos quedan unos minutos. Enseguida viene José del Río con una entrevista exclusiva con Mauricio Macri. Y hablando de Mauricio Macri, ¿algunos de estos nombres pueden estar, no sé, desde ayudando a la fiscalización hasta formando parte del gobierno? Ahí los estamos viendo a Javier Iguacel, Dietrich, Garabano, Sturzenegger. A ver, yo voy a contestar esta situación. A ver, dentro de Juntos por el Cambio hay muchísima gente muy talentosa, pero no más o menos talentosa, muy talentosa. Y además, algunos de ellos además son amigos míos. Entonces, ¿cómo no voy a convocar a gente talentosa? Y es más, algunos, ya te digo, son amigos míos. Lo que pasa es que yo creo que te están obligando a que digas los nombres para después... Sí, sí, para esmerilarlos, para maltratarlos. La verdad es que hay gente súper talentosa, lo vuelvo a decir, porque lo dije durante el gobierno de Macri y lo vuelvo a repetir. Hay muy buena gente, muy talentosa, que ha hecho un excelente trabajo. Y además, algunos de ellos encima son amigos míos. Muy bien. Tenemos que cumplir en segundos con una decisión judicial, un acuerdo judicial más bien, ¿no? ¿Nos contás, Silvina, de qué se trata? Dale. Sí, exactamente. Mira, el 28 de mayo pasado hicimos un informe, presentamos un informe acá en La Cornisa. Su fuente era el informe de jefe de gabinete, donde se refería a la cesión por parte de la Agencia de Bienes del Estado de una numerosa cantidad de inmuebles. Bueno, nos llamó a una mediación Juan Grabois por este comunicado, esta información que publicamos, y este es su derecho a réplica. Este es el comunicado que manda Juan Grabois, donde, acá vemos la firma original, donde básicamente él dice que no tiene nada que ver con esta cesión de bienes por parte de la Agencia de Bienes del Estado. Cumplimos con este acuerdo. Muy bien, digo, no es parte de la conciliación decir lo que uno piensa sobre Juan Grabois, ¿no? No, totalmente, la libertad de expresión. Ok, yo pienso que es un mentiroso y un impresentable. Y que le dijo a Cristina, que lo último que le dijo a Cristina, no nos vas a poder explicar cómo vamos a ir con el chorro chanta de Massa, y ahora está silbando bajito y callado para ver si lo puede ayudar. Pero eso es lo que pienso, debe estar fuera de la... Ratificamos el informe nosotros también. Claro que sí. Cristina Kirchner reapareció antes del balotaje y pidió a la militancia poner todo el esfuerzo para el triunfo Unión por la Patria. ¿Qué tenés para decir? Acaba de hacerlo. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Y el que lo difundió fue Grabois, esto. Los problemas de ellos. A ver, a mí la verdad que lo que hagan ellos a mí no me interesa. A mí lo que me importa es presentarle a la sociedad el dilema en el que nos encontramos. O la continuidad del status quo empobrecedor, decadente, o un cambio hacia las ideas de la libertad que nos vuelvan una potencia mundial nuevamente. Javier, gracias por venir. Espero poder invitarte de nuevo antes o después del balotaje. No sé si habrá tiempo, pero muchísimas gracias por haber venido. Encantado de la vida, y si estoy, vengo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ayer